final. Bueno, hablemos del COVID. Hablemos del COVID. Ya les marcaba hace un rato que la cifra de contagios llegó a 1.703, en medio de un sostenido aumento de la positividad. Bueno, tengo a la doctora Carolina Herrera. Qué bueno, Carolina. ¿Cómo le va, doctora? Un gusto. Buen día. Buen día. Me alegro que tus colaboradores estén con mascarilla allá atrás. Es un ejemplo, es un ejemplo. Mire, también tengo al doctor de la Torre. ¿Cómo está el presidente del Conmel de Valparaíso? Doctor de la Torre, ¿cómo le va? Con su look de pelo corto. Hola, bien, estamos bien, aunque preocupados por la situación que se está viviendo, porque se da esta combinación extraña en la que estamos hace 3 semanas viendo aumento sostenido de casos, pero al mismo tiempo vemos aumento sostenido un poco de la relajación. Por eso creo que la doctora Herrera felicita a tu equipo que está precisamente en un espacio más cercano entre ellos con mascarilla. No, súper bien. Me encanta el primer mensaje que manda la doctora y la reflexión que hace usted, doctor, porque yo he sido acá un poquito majadero en esto, he sido más bien ñoño en términos de que creo que nos liberamos muy rápido y hoy día pareciera en muchas zonas que el COVID no existe y como que da lo mismo a pesar de que hay una buena conducta en la utilización de la mascarilla. Pero vamos hacia arriba y a mí me da un poquito de temor. Por eso que hoy día quería conversar con ustedes para ver de qué manera lo podemos aterrizar la población. ¿En qué parada estamos hoy día, doctora Herrera? ¿En qué momento? Yo diría que estamos en una pandemia controlada. Nadie ha sostenido que estemos saliendo de la pandemia, eso por descontado. Pero tenemos que, yo personalmente discrepo un poquito de las opiniones de la autoridad que dice que dado que hemos alcanzado niveles de vacunación y que ya estamos en estas cifras de casos, podemos acercarnos a menos de 1 metro. Quiero ser súper enfática en esto. Mientras haya pandemia, los mecanismos de evitar la enfermedad deben ser respetados permanentemente. Más de 1,5 metros de distancia entre nosotros, lavado de manos, uso de mascarilla y uso de alcohol gel si no se puede usar de otra manera. Esas son las únicas medidas que sirven para mitigar el contagio en el día a día. Y vacunarse. Aquí el problema de los no vacunados es que si bien son personas que tienen el derecho a decidir si se vacunan o no, son aquellos no vacunados los que están llegando principalmente a la UCI, los que colaboran en que se proliferen las nuevas variantes y los que no van a dejar que todo el resto nos saquemos la mascarilla. Por lo tanto, es importante convencer a las personas que la vacunación es lo que en este momento nos tiene de alguna manera contenida esta infección, porque la conducta de las personas no se condice con el concepto de cuidarse. Es como haberle abierto la puerta al estadio, digamos, y salieron todos en tropel. Mira, qué interesante la mirada y además que me gusta que tenga una contraposición de ideas respecto a lo que se plantea oficialmente porque es otra mirada. Doctor de la Torre, estoy sacando números. 24 de julio, 1.407 casos, 23 de julio, 1.656, 22 de julio, 1.861. Hoy que estemos en 1.703 casos, la más alta en 85 días, ¿a usted le preocupa, le indica algo estos números de casos o tenemos que ver otros números que pueden ser incluso más relevantes o relevantes para tranquilizarnos? ¿Cuál es su mirada? Mira, lo primero, que la doctora lo resumió perfecto, pero yo agregaría un elemento más de protección, que es la ventilación de los espacios y preferir las reuniones en espacios abiertos. Eso es lo que llamamos el conjunto de medidas de higiene ambiental, de higiene respiratoria, que nos van a ayudar a contener el virus. Dicho eso, la cifra, nosotros nos hemos acostumbrado un poco acá voy a hacer un juicio de valor. Creo que estamos tan metidos en un enfoque neoliberal y en un enfoque econométrico que todo lo queremos llevar a números siempre, y los números nos ayudan, nos dan cuenta de una realidad, pero también los números hay que saber interpretarlos. Entonces, ayer conversaba con algunos colegas tuyos por los 1.703 casos y me decían, no, pero está todo bien porque no han aumentado las camas en las UCI o no han aumentado los fallecidos. Les decía, pero es que cuidado, porque hay una latencia entre el aumento de casos y el aumento de hospitalizaciones por casos graves y los fallecidos por COVID. Entonces no es cosa que hoy día tenemos 1.703, pero tuvimos 11 fallecidos, así que estamos bien. Ese análisis no está bien hecho. Hecho ese punto, lo preocupante de los 1.703 casos es que llevamos 3 semanas al alza de manera significativa
y prácticamente duplicando los casos entre 7 a 14 días. Y eso es preocupante porque, por ejemplo, en la región metropolitana donde están ustedes, la positividad la semana pasada era del 2%. Claro. Ayer era del 4%, cuando el promedio nacional es de 2,7%. ¿Y eso qué nos está diciendo? De alguna manera que todas las conductas que se han liberalizado, como decía recién la doctora Herrera, lejos de ayudarnos a contener el contagio, se han transformado en factores que propenden a facilitar que el virus pase de una persona a otra. Y no basta confiar en la vacuna, porque nosotros recibimos una vacuna que es muy buena para evitar las formas graves y la muerte, pero no es tan buena para cortar la cadena de contagio. Sinovac apenas consigue 48, 50% de prevención de contagio. Entonces eso quiere decir que tú tienes a 100 vacunados con Sinovac, esquema completo, los metes en una oficina y si se produce un brote, la mitad de ellos se puede contagiar. Claro. Doctora, sigo la línea del doctor Herrera, del doctor de la Torre. Doctora Herrera, ¿se terminó o se bajó la percepción del riesgo tal vez en la ciudadanía? ¿Puede ser ese concepto? El concepto de la comunicación de riesgo aquí ha sido bien complejo de llevar. ¿Por qué? Porque nosotros éticamente no podemos tener ningún tipo de manifestación fotográfica, de video o incluso testimonial de lo que le pasa a los pacientes graves adentro de la UCI. Y en tanto tú no te enteras de qué es lo que pasa, no reaccionas emocionalmente a eso y no te involucras. Nosotros siempre vamos a respetar la ética, ¿cierto?, de nuestros pacientes. Pero si uno pudiera transmitir lo terriblemente mal que lo están pasando los pacientes que están hospitalizados y sus familias, porque tal como tú decías, y el doctor de la Torre decía también, la latencia entre que un paciente ingresa, se sufre, agoniza y muere, no es simultáneo. Han pasado meses en ese proceso muchos pacientes. Por lo tanto, la percepción de la ciudadanía ha sido sesgada. No han tenido cómo hacerse una idea de lo grave y lo terrible que es COVID, sobre todo ahora que hemos ido aprendiendo más de lo maldita que es esta enfermedad con el cuerpo humano. Eso dicho por una parte. Y dicho por otra, y tal como dijo el doctor de la Torre, si bien sirve para disminuir en un porcentaje, 50, 60%, el COVID leve, nadie dice todavía cuáles van a ser las secuelas que nos va a dejar el COVID leve, moderado, severo en el pulmón o en otros órganos. Eso es algo que está por escribirse. Y eso es muy importante volver a insistir. Evite enfermarse, vacúnese y no se exponga al riesgo, porque nadie le puede garantizar en este momento ni el cuadro actual que le puede dar, ni el cuadro futuro. Claro. Las personas quedan con disnea, que es falta de respiración, fatiga y una especie de apatía y niebla mental que en muchos casos vamos a tener que evaluar cuánto tiempo les va a durar eso. Y aquí me encantaría ver a mí cifras de la autoridad sanitaria que dijeran efectivamente cuánto es lo que en este momento le están poniendo a la trazabilidad, que es finalmente el arma que tenemos para seguir los casos o los brotes cuando se abren las ciudades, cuando deja de haber un control tan estricto. La trazabilidad es lo que nos permitía saber con quién había tenido contacto cada persona cuando era un caso positivo. Y ahora que se ha disminuido esa mano de ayuda, porque en muchas partes ya por el concepto de COVID dejó de haber contratos o se disminuyeron el número de personas, incluso se desarmaron UCIs que eran hechas especialmente para eso, entonces tenemos menos manos para trabajar y somos los mismos. Mira qué buen punto. Quiero involucrarlos a ustedes también en el hashtag Alerta si tienen preguntas, consultas, afirmaciones, vivencias también que lo puedan exponer con nosotros. Doctor de la Torre, ¿se nos perdió la mano de la trazabilidad hoy? Como la ciudadanía está tan abierta, ¿puede ser que se nos haya escapado algo hoy? O sea, yo creo que acá el principal error es que se le dejó de transferir recursos y hace 2 semanas atrás los alcaldes de varias municipalidades le manifestaban al Ministerio de Salud la urgente necesidad de mantener los recursos para la trazabilidad y la atención primaria y lamentablemente se tomó una decisión político-administrativa de traspasar la trazabilidad en muchas regiones y en muchas comunas solo a la Seremi
Y ayer se publicaba en medios de prensa nacionales que la trazabilidad en Chile había disminuido a la mitad. Hoy en día estamos detectando apenas el 30% de los casos. ¿Y por qué se da eso, doctor de la Torre? ¿Por qué se da? Porque yo creo, porque acá es una interpretación mía, creo que efectivamente, y la doctora Herrera me parece que coincidimos en esto, la autoridad actualmente confía en exceso en nuestro excelente esquema y estrategia de vacunación y han querido creer, y la evidencia terminará por demostrar si es una creencia correcta o no, que la vacuna por sí misma nos va a permitir mantener alzas de contagio, como está sucediendo ahora, pero sin alzas de los casos graves y los fallecimientos. Y eso, fíjate tú que por lo menos el fin de semana pasado, el ministro y los subsecretarios mostraban que el 2,7% en promedio de los contagiados termina en una cama UCI. Si tú extrapolas esa cifra a los 1.703 casos de ayer, estamos hablando prácticamente de 50 personas que debieran ingresar a UCI en un solo día en las próximas 2 semanas, producto de los casos que se notificaron ayer. Si nosotros mantenemos esta alza sobre los 1.000 casos diarios y lo vamos viendo sostenidamente, vamos a tener nuevos ingresos en una velocidad mayor a la capacidad de respuesta de las UCI. ¿Y qué va a haber que hacer? Recontratar y rearmar las camas que se desarmaron. Yo, igual que tú, pienso... Y a la gente que se despidió también. Pienso que fuimos muy rápidos en desarmar. Y si me permite, yo soy futbolista, Mateo, y me encanta el fútbol. Sí. Estábamos a 2 fechas de terminar la eliminatoria. Matemáticamente ya estábamos clasificados para el repechaje y mandaste a los sparring, mandaste a toda la gente de apoyo de Pinto Durán, los despediste. Toda la gente que te acompañó y te preparó a tu equipo y todavía te quedan 2 partidos por jugar. ¿Los das por ganado? Ok, pero hoy día ¿quién puede dar por ganado un partido que ningún país del mundo sabe cuál es el comportamiento? Entonces, yo hasta que no suene el pitazo final, doctor, doy por terminado el partido. Hasta con el tiempo agregado. Ahí ganó el partido, si no, no lo gano nunca. No lo gano nunca. Discúlpame que yo pienso que este partido nunca lo vamos a poder ganar cuando cada día están falleciendo 11, 8, 10, 100 personas, porque nosotros, los trabajadores de salud, nuestro único anhelo es que no haya más enfermos graves por COVID y que no fallezca ninguna otra persona. Absolutamente, esa es la lógica. Ese es nuestro anhelo. Entonces, voy a incorporar a la gente. Está Bárbara Macaya que dice lo siguiente. Cuando la pandemia pasa a ser endemia, ¿tiene que ver con el factor de porcentaje de vacunación? Doctor Herrera, se lo quiero pasar eso a usted. ¿Cuándo la pandemia pasa a ser endemia? Cuando tenemos un número controlado de casos estacionario, estable, con metas de vacunación sobre 80% de las poblaciones objetivos. Y ojo con esto, porque las poblaciones objetivos han ido cambiando. Antes eran los mayores de 16 años, ahora son los mayores de 6 y así sucesivamente. Por lo tanto, esto es un juego de números, pero básicamente cuando el número de casos queda estable en una población. Okay. Ahora, ojo con esto, que quiero agregar algo. Sí. Desde que se abrieron las fronteras, cuando se abrieron las fronteras, comenzaron a aumentar también los casos, y en ese aumento de casos que tuvieron que ver con el viaje de compatriotas a lugares de alta prevalencia, es que fue trayéndose las variantes Delta, Mu y las otras a nuestro país. Si esas variantes no llegaron por la gente que se quedó en Chile. En Chile, claro. Traídas externamente. Esas las trajeron. Entonces, exactamente. Todos hemos tenido alguna ficha en este juego. Ajá, no, exactamente. Gracias, Bárbara, por escribir. Voy con otro. A ver, José Cifuentes. El COVID aún sigue y la gente no le toma el peso. Me contagié, llevo 6 días en residencia sanitaria. Soy de los que tomaba todas las medidas. Doy gracias por haber estado vacunado, ya que al estar con las 2 dosis no llegué a hospitalizarme. Doctor de la Torre, lo que dice José, 2 cosas para destacar. Primero, está con vacuna, por lo tanto dice que no está grave. Y segundo, que a pesar de estar con vacuna, igual se contagió. Hay gente que cree que ya estar con 2 dosis, incluso con la dosis de refuerzo, no te va a pasar nada. Y eso es un error. Acá hay una demostración. Y una tercera cosa, qué bueno que esté en una residencia sanitaria, porque eso nos indica que él ha deseado ir a hacer un aislamiento efectivo y no exponer al resto de su familia. Doctora Herrera levantó el dedo, estamos en clase. Sí. Estamos en clase. Pero ojo. Yo soy el profesor. Alumna Herrera, por favor, adelante.
que esté cursando el día 10, 14 de COVID, no lo digo para que se asuste, pero no significa que esté completamente libre de agravarse, porque esta enfermedad, una de las cosas que nos ha enseñado es que estando casi de salida de los 10, 15 días, los pacientes también se pueden agravar. Y por eso que es muy importante hacer el concepto del control de la oxigenación de pulso. Si baja la oxigenación, si uno tiene cansancio, si aparece fiebre, esos casos deben ser referidos de inmediato a ser examinados. No solo aislados, sino que examinados. Y recordemos que todavía no hay ningún tratamiento vigente para el COVID. Uno le da corticoides a los graves para que aguanten, los ponen en el ventilador mecánico para que aguanten, para que su propia inmunidad se defienda. Pero es una inmunidad que se deteriora y permite que en el pulmón de los pacientes con COVID aparezcan hongos y aparezcan enfermedades bacterianas sobrepuestas. Ok. Gracias, José. Muchas gracias. Voy con el último. A ver, Emma Bustamante dice: hola, Cepu, buen día. Me hice el PCR preventivo el miércoles 13. Hasta el momento nadie me ha llamado 3 veces a esta gestión y me dan número de gestión. Necesito saber si soy negativo o positivo. Mis vacunas al día, adulto mayor, auxilio, gracias. Doctor de la Torre, ¿qué hacemos acá con Emma? Con Emma, se hizo el PCR y necesita saber efectivamente si es positivo, si es negativa y aún no la llaman. ¿Qué puede hacer? Mira, lo que yo aconsejaría, Cepu, es que tú mismo, que tienes muchos seguidores, puedas retuitear esto hacia la Seremi que le corresponde. Bacán, lo hago al tiro. Por lo menos en nuestra región, cuando hemos tenido este tipo de situaciones, nos comunicamos con la Seremi y ellos rápidamente buscan, porque efectivamente lo que acá ocurre es un problema de recursos humanos. Tenemos poca gente haciendo trazabilidad en estos momentos y esa falta de recursos humanos se manifiesta en esto, en una comunicación que no es oportuna de los resultados. ¿De qué nos sirve que una persona se testee, se busque activamente un caso un miércoles y nosotros un sábado todavía no le contemos? Y si es positivo, las personas con las que estuvo en contacto miércoles, jueves, viernes y hoy sábado, las expuso innecesariamente. La búsqueda activa, su principal objetivo, ojalá, es dar el resultado el mismo día para que las personas que salen positivas se queden en aislamiento preventivo. Ok, doctor.